Su formación académica, él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene un máster en Argumentación Jurídica por parte de la Universidad de Alicante en España. También es maestro en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con una especialidad en Derecho Penal por la Universidad Panamericana y con una especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante también en España. Como experiencia profesional, él es integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de ser actualmente jefe de la Unidad de Investigación de la Escuela Judicial Electoral. También laboró como magistrado de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, fue secretario de instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su actividad como docente, él ha estado en instituciones tales como la UNAM, la Universidad de La Salle, Instituto Universitario de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de Colima, así como en la Escuela Judicial Electoral, la Universidad de las Américas, entre otras. Y en la actualidad él es coordinador y tutor de la maestría en Derecho Electoral impartida por la Escuela Judicial Electoral. En nombre de la licenciada Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación e Información Permanente, le damos la más cordial bienvenida y esperemos que esto se pueda llevar de la mejor. Bienvenido. Buenos días. Si me permiten quitarme el cubrebocas. Es un gusto el poder estar con ustedes en esta ocasión. Les agradezco el tiempo ya en la víspera. Supongo que deben tener vacaciones, pensando en otras latitudes, ¿no? Pero bueno, sobre todo en viernes, estar por aquí pues es muy meritorio. El tema que me fue asignado es el que corresponde a titulares de la acción procesal electoral. Entonces, lo que yo pretendo desarrollar en esta ocasión es algunos aspectos de carácter teórico y otros que están cifrados en criterios de organismos de control supranacional para la protección de los derechos humanos. Estoy convencido que uno de los aspectos fundamentales para cualquier servidor público, agente del Estado, como se establece en los tratados internacionales, es precisamente tener los estándares internacionales muy claros, independientemente de los criterios que se han establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sus salas, la sala superior y las salas regionales, porque eso precisamente nos permite a nosotros actuar de conformidad con lo que se establece en el artículo primero. Sabemos todos que de acuerdo con esta disposición, todas las personas, los servidores públicos, dentro del ámbito de su competencia, están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ese es un gran salto que se dio desde el año de 2011 a través de una reforma al artículo primero de la Constitución, y es una cuestión respecto de las cuales me parece que todos, empezando desde lo que se conoce como el constituyente permanente, es decir, el órgano reformador de la Constitución en términos del artículo 135 de la Constitución, el legislador, los asesores, quienes asisten a las diputadas, diputados, senadores, senadoras en esta labor tan importante, y las autoridades administrativas, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos o bien que tengan su autonomía derivado de la ley, en esto que se ha identificado como el régimen de las autonomías constitucionales, y no solamente las autoridades jurisdiccionales, tenemos el deber de respetar y proteger los derechos humanos. Y eso es una parte fundamental. Se trata, me parece, de desarrollar en la Constitución Federal, en las diversas leyes, los mecanismos adecuados para proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales. Entonces, es una responsabilidad mayor. Yo les debo decir, en esta ocasión tengo una responsabilidad como docente en la Escuela Judicial,
pero cuando era mi tarea como magistrado electoral y en su tiempo como secretario de Estudio y Cuenta y secretario instructor, es decir, coordinador de una ponencia en 2 integraciones de la Sala Superior, pues era precisamente mi convicción de que era muy importante respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales. ¿Qué caso tiene establecer un catálogo de derechos si finalmente los diseños normativos o las determinaciones administrativas o jurisdiccionales no están orientados a protegerlos? De eso se trata esta exposición del día de hoy. Y sobre todo nosotros estamos llamados a realizar esta tarea como garantes. La calidad de garantes no se ciñe o no se deposita exclusivamente en la Suprema Corte de Justicia. Es una historia lo que a mí me ha tocado presenciar. En este sentido les puedo decir, yo estoy convencido de que a muchos les doblo la edad, a mis 56 años, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí hay otros camaradas, ¿no? Ya también somos de esa época, ¿no? Digo que nos tocó pues, todavía conocer en los años mozos a John Travolta y en fin, ¿no? Y algunos más, hasta los Beatles. Pero bueno, lo importante es que les vengo a dar una cuestión vivencial, un testimonio de lo que me ha tocado presenciar, de lo que han sido las batallas por superar las zonas de inmunidad al control constitucional. De eso se trata esta exposición. Y espero lograrlo. Mire, primero creo que es importante tener un encuadre constitucional. Y para esto, créanmelo, no es necesario tener la formación de abogada o abogado. El tema de la protección de la Constitución no se ciñe exclusivamente en quien es un servidor público y que tiene una formación de abogado, ni tampoco en los órganos del Estado. Los principales avances que yo he advertido que se han dado en el tema de la protección de los derechos humanos han sido fundamentalmente de la oposición. Yo recuerdo cómo en una ocasión, fue en el año de la elección, recordarán ustedes de Félix Salgado Macedonio, cuando iba por primera ocasión contra servidor público que falleció, René Juárez Cisneros. Se presentó por primera vez un medio de impugnación por el PRD, que en ese momento aglutinaba un importante componente de lo que después pasó a ser otra fuerza política, mayoritaria en esta ocasión, y decía don José Luis de la Pesa, que en ese momento era el presidente del tribunal, que si estamos adoptando este tipo de decisiones es porque vino un partido político y nos hizo un planteamiento donde nos dijo, revisa la constitución de esta ley, de la ley del Código Electoral del Estado de Guerrero, en donde se establecía que era un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad lo relativo al escrito de protesta. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, ustedes estuvieron en esa actividad partidaria, aquellos que somos veteranos, pues recordarán que cuando estaban en las casillas, los partidos políticos tenían que presentar un escrito de protesta para que se pudiera entrar al fondo del juicio de inconformidad. Y eso dijeron, oye, eso es un obstáculo al acceso a la justicia. Y saben que lo planteaban un partido político, y muchos de estos cuestionamientos, ustedes que tienen esta formación seguramente que han estado en la lucha política,
y que no se precisa de ser abogado o abogada para decir, oye, pues esto me parece que es irregular, esto está contra los derechos humanos. En ese sentido, el mayor de mis reconocimientos a las ONGs, como decimos a veces los ONGeros, porque tienen precisamente esa actitud de activistas en defensa de los derechos humanos. Y entonces decía don José Luis, si estamos viendo este tema es porque vino un partido político y nos está planteando. Entonces, no ha sido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni la Sala Superior ni las salas regionales, quienes así espontáneamente han dado estos saltos en defensa de los derechos humanos. ¿Quiénes han sido? Han sido los pueblos y comunidades indígenas, los colectivos en defensa de los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, de los afromexicanos o afromexicanas, migrantes, personas en situación de calle, los que han dado estos avances, pero también que han encontrado servidoras y servidores públicos receptivos a la causa de los derechos. Entonces, oye, pero si el tema es las acciones electorales en este sentido, pues tiene que ver por ese tema. Tenemos que encontrar las mejores fórmulas para permitir que sea realidad en México el acceso a la justicia. Y proscribir, como lo dicen muchos, hay un autor que se lo recomiendo de verdad, es una delicia leerlo, Eduardo García de Enterría, un autor español, como igual nuestro don Héctor Fix-Amudio. Eduardo García de Enterría tiene un libro que se llama, léanlo, no tiene desperdicio, es fascinante leer ese libro, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Yo les decía a unos amigos, amigas, alumnos en la Facultad de Derecho, Eduardo García de Enterría, y se llama La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. La editorial es Civitas, y vean una página donde van a encontrar instrumentos muy peligrosos. Dicen que estas cuestiones, las sentencias que hay de muchos tribunales y este tipo de obras, ustedes recordarán como cuando estaba la censura en pleno, pues era porque realmente eran más eficaces o eran unas grandes armas en contra de los regímenes totalitarios. Estas expresiones, entonces, en donde pueden encontrar un gran arsenal de este tipo de armas, como dicen algunos, bueno, hay unos que van a comprar armas a Estados Unidos, como tiendas, yo nunca me he parado por ahí, en fin, pero hay un proveedor, Marcial Pons, es un librero español, accedan a esa página y van a encontrar cosas muy interesantes. Pero bueno, ese es este libro. Muchas gracias, perdón. Bueno, ya con esto pues, no me van a volver a invitar. Entonces, bueno, y les va a interesar muchísimo para todos aquellos que están interesados en estos temas. Me parece que en el caso de quienes estamos en estos órganos de controladores de constitucionalidad, creo que tiene muy claras estas ideas. Dicen que el derecho constitucional es el derecho fundamental de todo Estado constitucional y democrático de derecho. ¿Y a qué está dirigida la Constitución? Y ahora se reconoce con mayor
énfasis el régimen convencional, el de los tratados internacionales, al control del poder. Al control del poder. Don Héctor Fix Zamudio habla de la defensa de la Constitución y distingue entre dos grandes sectores. Voy a dejar la presentación, ya está grabada ahí en la computadora, y entonces si ustedes quieren tenerla en su poder, adelante, para eso es, y distingue entre dos grandes sectores, los instrumentos protectores de la Constitución y las garantías constitucionales. Ustedes recuerdan, o bueno, hay una clasificación en donde se distingue en la Constitución, bueno, ya dijimos, la Constitución, ¿cuál es su objetivo fundamental? El establecer un diseño normativo que determine la estructura, es lo que se conoce como la parte orgánica de la Constitución, y recordarán esa parte dogmática, la parte de los derechos. Y entonces, ¿qué son los derechos si finalmente no tenemos mecanismos para asegurar que se cumplan? ¿Qué es la estructura si finalmente no tenemos mecanismos para asegurar que se cumpla? Y a eso está dirigido la parte que se identifica como instrumentos protectores. Todas las técnicas que están dirigidas a asegurar que se cumple ese diseño constitucional. Pensamos, por ejemplo, en el sistema de división de poderes, el sistema federal, estamos pensando en el sistema de reforma constitucional, etcétera. Entonces, todo aquello que nosotros podamos interpretar o entender que está dirigido a asegurar que se respete la Constitución. Mientras que la parte relativa a las garantías constitucionales serían esos mecanismos o instrumentos de carácter fundamentalmente procesales que están dirigidos a restaurar el orden constitucional violado. Entonces, esa sería una gran diferencia con los instrumentos protectores de la Constitución. Los instrumentos protectores de la Constitución que tienen un carácter preventivo, más de diseño. No les preocupa tanto restaurar la violación del orden constitucional. Entonces, aunque esto es una clasificación, acepto, meramente dogmática, don Héctor Fix Zamudio, les digo, tiene una obra muy interesante también, que está publicada por Rual. Les voy a pasar el dato un poco más adelante, se me fue el nombre del libro, pero bueno, ahí está de esta clasificación. Bueno, luego, básicamente, nosotros dentro de este segundo segmento de las garantías constitucionales, ustedes habrán escuchado, se habla mucho del derecho procesal constitucional, identifica dos grandes aspectos, los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. Dentro de los jurisdiccionales podríamos entender que están el internacional y el nacional, y dentro del internacional el sistema universal y el sistema regional. Ustedes recuerdan el texto de nuestro artículo 133 constitucional, dice: esta Constitución, los tratados que se celebren por el Ejecutivo de la Unión con aprobación del Senado y las leyes generales serán la ley suprema de la Unión. Los tribunales de los estados se ajustarán a lo dispuesto en dichas leyes fundamentales, a pesar de las disposiciones en contrario que existan en sus constituciones. Y entonces esto nos establece a nosotros un sistema de jerarquía normativa y de supremacía constitucional. Sí, agregamos además lo del artículo primero, los derechos fundamentales, el artículo 103, 107, el 105, donde claramente se establece la supremacía constitucional. Y así ha caminado también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, claramente, México, cuando suscribe tratados internacionales, convenios, está afiliándose a esta parte. Creo que aquí tengo un apuntador. ¿Sí? No lo voy a apagar. ¿Es este? No. Bueno.
al sistema internacional, donde tenemos el sistema universal y regional. En el sistema universal, ¿qué identificamos? El sistema de Naciones Unidas. Y en el sistema regional, para el área de América, ubicamos ¿cuál? El de la Organización de Estados Americanos, los relatores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso es parte de un diseño normativo. No podríamos hablar nosotros de injerencia. Estamos hablando de que el Estado mexicano, de forma soberana, ejerciendo su derecho de autodeterminación, fue y suscribió tratados internacionales, los protocolos facultativos, etcétera, y reconoció la competencia de esos órganos. Y se obligó en los términos de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de la Carta de Naciones Unidas de mediados del siglo pasado, y dijo: yo me obligo en estos términos. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno se obliga de acuerdo con los tratados internacionales? Pues algo muy sencillo: a cumplirlos. Pacta sunt servanda, y son obligaciones que se suscriben de buena fe. Entonces, se trata de obligaciones del Estado mexicano. El Estado mexicano no puede fallar a esto. ¿Por qué? Porque el sistema de derechos humanos se debilita. Hay crisis de derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque los estados hacen lo que les da la gana. ¿Y de qué se trata? Pues de respetarlos. Porque de otra forma se desconoce el sistema internacional y también se incurren responsabilidades como estados. Ah, pero es porque usted tiene temor a ser responsable. No, porque se trata de respetar el sistema de derechos humanos. Y entonces, por eso, nosotros no hablamos de injerencia, hablamos de que fue un compromiso que asumiste, Estado mexicano, y que te puede generar. Pero sobre todo porque genuinamente, auténticamente, interiormente, estás convencido de que los derechos humanos tienen que respetarse. Esa es la razón de todo. Las personas tienen dignidad. Lean el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, y habla de los derechos inherentes. ¿Y lo inherente qué es? Ya no nos entretengamos en que si es la moral y que si es todo tiene que estar positivizado para que te reconozcamos derechos. Tú, por ser persona, pero hombre, tienes derechos. No es que te llegó el tratado, la Constitución, y te atribuyó derechos, te los estableció. Y se habla de reconocimiento. Yo reconozco una situación. De hecho, este podio, o no sé cómo se llame, o mesa principal, es de color café. No es de color café porque yo en ese momento, a través de una declaración, se lo reconocí, sino porque ya lo tiene. Entonces, usted es persona, usted tiene derechos. Si no le reconozco derechos humanos, entonces, ¿qué? Lo estoy desconociendo como persona. Es una cuestión tan sencilla como esa. Entonces, tenemos el sistema universal, que es parte de nuestro sistema nacional. El sistema jurídico nacional tiene estos dos aspectos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Y el nacional. Y hacemos esta referencia tan general como la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, el juicio de amparo, los juicios, el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Entonces ya nos estamos ubicando.
Y eso nos va a llevar después a la cuestión de la acción en materia electoral. Estamos ubicando que la acción electoral está ubicada dentro de este gran sistema de garantías constitucionales, de sistemas de protección de la Constitución, y si me apuran un poco, de las leyes supremas de la Unión. ¿Y cuáles son? La Constitución, los tratados internacionales, las leyes generales. Y tenemos claramente en la materia electoral leyes generales. ¿Cuáles? ¿Alguien recuerda alguna ley general en materia electoral? La ley de impugnación. La ley general. La ley general. La ley general de instituciones. La ley de los partidos políticos. La ley general de partidos políticos. Entonces, eso está dirigido. ¿Pero porque son leyes generales? No. Porque las leyes generales se establecen ¿para qué? Para posibilitar que tú puedas ejercer tus derechos. ¿Y para qué estamos los servidores y las servidores públicos? Para asegurar que esos derechos se protejan en términos del artículo primero. El artículo primero de la Constitución establece derechos y también establece, ¿qué otra cosa? Obligaciones para la autoridad de promover, respetar, garantizar y proteger. Y entonces yo siempre he pensado, sí, el Senado de la República, ya sabemos claramente, si en este momento les digo, disposición de la Constitución Federal donde se establecen las facultades del Senado, al unísono todos van a decir, sí, claro, el 76. Y esas son tus obligaciones, Senado. Pero ¿cómo los tienes que leer ahora? En clave de derechos humanos. Tienes la facultad del artículo primero en términos de la fracción primera del 76 en relación con el primero. Pro persona, progresivamente con interdependencia, universalidad, indivisibilidad. La fracción segunda del 76 en relación con esto. Entonces, no es abstracto, como dirían algunos. Nos pasaron a establecer mayores obligaciones en términos del primero. Y entonces no es nada más ver la política exterior, sino la política exterior en relación con promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y con estos criterios o pautas interpretativas pro persona y progresivamente. Esa es nuestra función. Desde nuestras trincheras, todos estamos abocados y debemos volcarnos en la protección de los derechos humanos. Digo, a lo mejor este cuate es bien ONGero, ¿no? Su rollo de los derechos humanos. No, pues, eso se trata, ¿no? Yo recuerdo que en las discusiones en la sala Toluca, a veces alguno de mis compañeros me decía, es que esta decisión nos va a implicar una responsabilidad para el Estado mexicano. Bueno, pues hay que ver. Y pues teníamos eso. Yo estaba resolviendo porque le tenía miedo a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque voy a incurrir en responsabilidad. No, porque estaba convencido de que el sujeto central de todos los procesos, ¿quién es? La persona. Los partidos políticos, los grupos políticos, que son instrumentos, no pueden sustituir de ninguna forma a la persona, y que estamos viendo ahora que el sujeto central de los procesos democráticos, ¿cuál es? El partido político. ¿No me creen? Pues vean en los casos de las coaliciones. Vienen los procesos democráticos internos, se suscribe un convenio de coalición, adiós derechos. Es que yo resulté ganador, sí, pero hubo un convenio de coalición. Esas cosas tienen que cambiar. El proceso democrático
debe fortalecer a la persona. Los partidos políticos, ¿qué finalidades tienen? Promover el acceso a los cargos públicos, asegurar que los ciudadanos ejerzan sus derechos, respetar el principio de paridad, y no al revés. ¿Por qué? Porque son derechos humanos. Claro, los partidos políticos son instrumentos también que posibilitan el ejercicio de otro derecho humano. ¿Cuál? Empieza con D de derecho, D y A, asociación. Pero no es que se trate de una cuestión paradójica, hay que ponderar. Nunca se ha aceptado, por lo menos de lo que yo he visto en resoluciones y de lo que he leído, que los derechos individuales de una persona individualmente consideradas se dan porque sean derechos de la mayoría. Eso es un mal planteamiento. Simple y sencillo. Y viene desde hace como 2000 años. Recuerdan ustedes, ¿no? El juicio ya viene la Semana Santa. ¿Y qué pasaba, no? Decían, Poncio Pilatos, ¿no? Como decimos, ¿no? Se lavó las manos. ¿Y qué decía? A ver, ¿a quién vamos a liberar? ¿A Barrabás o a Jesucristo? ¿Y qué dijo la mayoría? A Barrabás, ¿no? Como dice la salsa, ¿no? Que suelten a Barrabás, gritaban los fariseos, ¿no? No sé si se acuerdan de eso. Pero bueno, y no era una decisión justa, nadie diría. Vamos a someter al juicio del pueblo la responsabilidad penal de un sujeto. Hay una obra ahí de don Ignacio Burgoa, el juicio de Jesucristo. Ya autores como Kelsen dijeron, es inadmisible ese tipo de decisiones. Hay esas decisiones que no les toca decidir a la mayoría. Eso se trata, ¿no? La acción. Y entonces vemos dentro de este entramado también los no jurisdiccionales. ¿Se acuerdan cuando existía el procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Caso León, 1946, Guardería ABC, Atenco. Desapareció. A mí me gustaba ese mecanismo, ¿no? El Guardería ABC. Si no intervenía la Corte, pues no se hubieran dado los avances. ¿Se acuerdan del vado Aguas Blancas, no? Por favor. Pero eso sigue pasando hasta la fecha, ¿no? O sea, el peso de la opinión pública influye mucho y se hacen cosas muy injustas. Hoy en día vemos muy claramente cómo la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública influye y de pronto se sale de lo que puede ser legal y justo. Pues sucede hasta la fecha, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, el caso Florence Cassés? Nosotros decíamos, 2 minutos, 1 minuto. Muchos decíamos, Florence Cassés debe estar en el tanque, ¿no? ¿Qué pasó? Pues traíamos un juicio mediático, los juicios paralelos. Y sí es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Robustecer al sistema de administración de justicia, códigos de ética, sistemas de designación, procedimientos de designación. ¿Para qué? Para asegurar competencia genérica, que esté preestablecido, que sea independiente e imparcial. Por favor. Buenos días, compañeros. Profesor, yo tengo un comentario al respecto. Vamos, pues, si es cierto que usted quiere que tenga la ciudadanía mayor prerrogativa constitucional, algunas la marcan, ¿no? Por ejemplo, la iniciativa ciudadana que tenemos aquí, pero pasa por un proceso muy largo para que se pueda acreditar tal proceso, ¿no? Inclusive en la Ciudad de México también existe, pero no se ha practicado. Entonces, con esto es que la ciudadanía está avanzando más que las organizaciones. Ya, por ejemplificar un asunto más inmediato pronto,
el caso de periférico de la señora de la Cubana, ¿no? Cómo la presión hizo más que fortaleciera para que consolidara su demanda. Entonces, o sea, eso es lo que se está llegando a prosperar. Entonces, otro comentario, y sin tanto polemizar, que con respecto a los organismos internacionales mundiales, por ejemplo, me pregunto, ¿habrá quien llegue a arrestar a Putin o al coreano? Bueno, pues digo, todos lo hemos visto, ¿no? En fin, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU esté integrado por 5 miembros permanentes y los demás son temporales, pues las cosas no van a cambiar. Y pues son las posibilidades también, pues el recurso de la fuerza. Bueno, ¿de qué depende? Yo hoy escuchaba las intervención de don Ramón de la Fuente, porque se había abstenido México para la expulsión de Rusia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y escuchar el razonamiento. Bueno, no podemos expulsar porque lo que se va a hacer, provocar es el debilitamiento del sistema multilateral. Entonces, después de si expulsas, pues ¿qué estás haciendo? Pues es romper el diálogo y el éxito del derecho internacional, que es por eso se decía, algunos dicen, es que el derecho internacional es un derecho primitivo porque el recurso de la fuerza, pues, está bueno, pues pregúntenle a Irak, ¿no? En fin, pero pues al final está que pues, los estados poderosos, ¿no? China, Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pues, digo, una decisión sin el acompañamiento de los 5, pues va a ser inviable, ¿no? Pero bueno, y vamos quizás con el desarrollo de la exposición vamos a encontrar respuestas a esta temática. Y entonces seguimos, dice, por ejemplo, el juicio político y otros, la declaración de procedencia, los procedimientos ante las comisiones, procedimiento de consulta ciudadana, el juicio de revisión, la revisión de los decretos expedidos durante la restricción de derechos humanos, en términos del artículo 21. Y entonces aquí empezamos a ver algo, nos vamos a quedar con esta cuestión, juicio político, estás utilizando la expresión de juicio político, pero lo pones en los no jurisdiccionales. Y yo les puedo decir, pues sí, es que así lo hizo don Héctor Fix y yo lo copié, ¿no? Y entonces no tengo la posibilidad de cuestionar a este gran señor. Pero pues todos sabemos por qué es. Porque la propia naturaleza del órgano que toma las decisiones, pues no son propiamente técnicas, son decisiones políticas. Iría contra la propia naturaleza de las cosas. Yo le voy a pedir a alguien que va contra la propia naturaleza, es que vuela, Juan Carlos, ¿no? Bueno, pues no está en mi genética el volar, como tampoco en la genética de los órganos políticos tomar decisiones respetando estos principios, imparcialidad e independencia, pero tienen un ingrediente muy importante que no tienen algunos otros servidores públicos: legitimidad democrática, y eso no se puede desconocer. Puedes tomar decisiones en ciertos aspectos, umbrales mínimos para llegar al sistema de RP, límites a la sobre y subrepresentación, composición de la Cámara de Diputados en la legislatura, alternación de las fórmulas en el sistema mixto. ¿Por qué? Porque está dentro de tu ámbito tomar ese tipo de decisiones. Sí, son los acuerdos mínimos aceptables que dan viabilidad al funcionamiento del sistema político. Y en la medida en que se adoptan por el órgano legislativo, legitiman esas decisiones de mayorías. Eso está dentro de tu esfera de decisión, porque es una cuestión política. Alguien diría, yo recuerdo dos cuestiones que me encantan. ¿Qué tenemos en los órganos legislativos? No las mejores decisiones, sino las decisiones aceptables. Decisiones en donde se concitúa la mayoría, y lo mejor, un concepto:
que en su momento funcionó y que debe fortalecerse en este momento, el respeto de las minorías. Eso legitima esas decisiones. Una decisión política está dentro de tu esfera y los órganos jurisdiccionales y los demás debemos respetar ese ámbito, el ámbito de los acuerdos políticos. No es el mejor, pero es el acuerdo posible al que llegaron. Mientras que no afecten los derechos humanos, ese mínimo irreductible, el núcleo esencial, se vale. Entonces, debe ser muy cuidadosa la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior y las salas regionales y todos los tribunales, para poder distinguir qué es una decisión que corresponde enteramente al ámbito político, a los acuerdos aceptables, posibles. Yo recuerdo que alguien decía, pues, ¿quieres que un asunto no se haga? Pues forma una comisión, ¿no? Pídele una comisión un caballo y te dará un camello. Bueno, pues ese camello que entendieron que era un caballo, pues está dentro de su ámbito. Mientras que no afecte derechos humanos, a esa parte esencial, vale. Y entonces, en esta perspectiva tenemos que ver, porque tampoco es todo de derechos humanos, porque los derechos humanos no son absolutos, tienen limitaciones. ¿Cuáles? Por ejemplo, si yo les digo, libertad de expresión, ¿es un derecho humano? Sí. Y yo, porque tengo mi libertad de expresión en las mañanas cuando despierto y veo a mi esposa, entonces en ejercicio de mi libertad de expresión le voy a decir, eres una tal por cual, y esto, y esto, y esto. Pues no. Tengo que respetar su dignidad como persona. Y después como, no, cuidadito y me voy a pasar, ¿no? El alto mando, que tiene todas las atribuciones, pues va a aplicar, ¿no? Y me va a hacer infeliz el resto de mi vida, ¿no? Conscientemente, y yo no sé si ya de por sí. Hay limitaciones. El orden público, la salud pública, la moral pública, tenemos que establecer. ¿Cuáles son los casos? Bueno. Luego, ya vean que empezamos a avanzar algunas cosas entre control político y control jurisdiccional. Ya diríamos, control político, decisiones políticas, no por órganos que tengan esa función de administración de justicia, porque la administración de justicia no es un derecho. Pues sí, yo tengo derecho a la administración de justicia y entonces yo establezco, pues ve y pregúntale a fulanito y que te resuelva, como sea, pues no, tiene que revestirse de ciertas condiciones. Pero bueno, voy avanzando. ¿Cómo vamos de tiempos? 11:30, nos queda 1 hora, pero no me voy a aventar toda la hora porque quiero echar encima el auditorio, ¿no? Vamos a terminar antes, 2 minutos antes. No, bueno, antes, ¿no? Para que sí es muchísimo tiempo. ¿Sí? O aplicamos el reloj parlamentario. Y si aplicamos el reloj parlamentario, pues nos quedamos hasta la hora de la comida. No, pero bueno, no, porque se tenía tan atentar contra sus derechos humanos y los míos. Y no se trata de empezar con el pie izquierdo. Vean ustedes, muchos tenemos claro, todos, que en México existían 2 sistemas para el control en materia electoral. ¿Recuerdan ustedes cuando existían los colegios electorales? Era muy divertido, ¿no? Los colegios electorales, ustedes recordarán, hasta antes de 1986-87, todavía en el 87 hasta el 93. No. Ahora vamos a ver, y usted dice, hay que regresar eso. Pero recordarán ustedes, ¿quién decidía
sobre los conflictos electorales, cuando podían decidir. El colegio electoral se constituía la Cámara entrante o a veces la saliente, y era lo que se conocía como la autocalificación. Autocalificación, vean ustedes, que yo le dijera a mi esposa, estamos aquí en un sistema de autocalificación, y entonces yo voy a decidir las cosas entre tú y yo. ¿Cuánto te voy a dar para el gasto? Te voy a hablar cómo nos vamos a conducir, quién va a determinar la educación de las niñas, etcétera. Pues eso es un sistema de autocalificación. ¿Por qué? Porque ni hay imparcialidad, ni hay independencia, y van a ser puras decisiones caprichosas. Y pues en el tema del sistema de autocalificación, la Cámara entrante revisaba la regularidad de los títulos por los cuales accedían las diputaciones, a las diputaciones, las candidatas y los candidatos. Imagínense lo que implicaba. Decían, pues una cena, antes se utilizaba esa expresión, pero pues yo creo que ya mudó, ¿no? Una cena de caníbales. Nosotros íbamos a decidir si era regular tu acceso a la Cámara. En el sistema de autocalificación, si era la legislatura saliente, era el sistema de heterocalificación. ¿Y quién también decidía? En su momento la Comisión Nacional Electoral y después Comisión Federal Electoral. Había medios administrativos, la propia autoridad que organizaba la elección decidía sobre las posibilidades de los recursos administrativos. Por eso se decía, era un sistema mixto, administrativos y políticos, pero yo diría preponderantemente político. Y entonces imaginen, quien tenía la mayoría, quien era el partido hegemónico o mayoritario, pues iba a mayoritear a todos, y entonces no había ni imparcialidad, ni independencia, ni debido proceso, ni posibilidad de probar. Y eso diría, bueno, no, eso era lo que usted identifica como el sistema político. Pero también había las concertaciones, ¿se acuerdan? Cuando desde Bucareli, suponen algunos, se determinaba, pues vamos a negociar. Aquí en Guanajuato, como diría don Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada. ¿Se acuerdan ustedes? Fox y Ramón Aguirre Velázquez. Entonces se cuestiona el resultado, el desarrollo del proceso, y dicen, no, se tiene que bajar usted, y bueno, vamos pues ni tú ni yo, que entre don Carlos Medina Plasencia. ¿Se acuerdan de San Luis Potosí? Don Fausto Zapata Loredo. Y creo que nada. Igual gana Fausto. No, ¿sabes qué? Te tienes que bajar. Y llegó Martínez Corbalá. En Michoacán pasó algo similar, y ahí siempre se me olvida el nombre. También hubo concertación. Eso se vale, eso te va a dar resultados previsibles. No. ¿Por qué? Porque finalmente va a ser ¿cuál criterio el que va a imperar? Negociación política. Y entonces, deja que tengas derecho sustantivo a ser votado y los otros a votar. Ni siquiera administración de justicia, a la tutela judicial efectiva, porque se tienen que cumplir ciertos requisitos. Y entonces México pasó en este recorrido, a ver si… Bueno, de el contencioso político
al contencioso, que era mixto, ya les había dicho, porque estaba lo de la Comisión Nacional Electoral y Comisión Federal Electoral, a un contencioso electoral mixto, donde ya empezó con componente judicial, porque de todos modos, en el 87, cuando se acuerdan que ustedes que nace el Tribunal Constitucional de lo contencioso electoral, en el 87, ese que estuvo formado por Emilio Krieger Vázquez, don Miguel Acosta Romero, don José Luis de la Pesa, etcétera. Curioso, ¿no? Cómo entraron de la Facultad de Derecho, Acosta Romero, la Escuela Libre de Derecho, de la Pesa, Franco, etcétera. Luego también estaba Carrancá, Krieger Vázquez, que también creo que era de la Universidad Nacional. Entonces, pues una composición. Yo también veo los orígenes y dicen muchas cosas ideológicamente, como por ejemplo la designación hoy de Jackson, de la Justice Jackson, en la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? Que pues, dices, pues ¿quién fue? Pues el Partido Demócrata, ¿no? Apoyaron a algunos republicanos, pero pues uno tiene la expectativa de que va a tener esa orientación más liberal, menos conservadora que con otras decisiones, que fue después me voy a acordar de las recientes designaciones que se hizo a propuesta de Trump. Pero bueno, y entonces caminamos hasta que se establece el Tribunal Federal Electoral en 1990 y finalmente se da el salto en 1996 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y desaparece claramente desde 1993 el sistema de calificación o sistema político. Ya no califiquen colegios electorales las elecciones. Tenemos que pasar a otro sistema. Y recordarán ustedes, yo les ofrezco traerles para la siguiente exposición algunos de los precedentes, pero pues México se la vivía denunciado en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque no había medios de impugnación en materia electoral jurisdiccionales. De eso se trata la acción en materia electoral. El que tú tengas la posibilidad de acudir el poder a la jurisdicción del Estado para que determinen tus derechos. Eso implica el gran salto de México en desde 1987. Pero algunos dirían, sí, 1977 existía el recurso de reclamación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todos los medios de impugnación que se presentaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron desechados. Por eso, todo el mundo termina en la comisión. No tengo instancia en México. Bueno, ya la tienes. Resuelve en definitiva, era el problema del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Y luego les pusieron sus nombres, ¿no? Por ahí, Vox Populi les decía, no se los va a decir, se los digo en corto, pero bueno, aquí no, porque me están grabando. Entonces, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, luego el Tribunal Federal Electoral, porque tenían encima a los colegios electorales. Y eso no es definitividad. Acordémonos de una expresión, recurso efectivo. Ese es el tema. Que todas las personas tengan medios de impugnación para la determinación de sus derechos. No es una cuestión personal, una confrontación y disputarle el poder a algún otro órgano, ni subvertir el régimen de división de poderes. No respetar a las personas, porque de eso se trata. Para eso se tiene un sistema de división de poderes, de controles interorgánicos e intraorgánicos, que se respete la Constitución, instrumentos protectores y garantías constitucionales. Bueno, entonces se da ese salto. Ya aquí ya el aspecto cuantitativo
248,307 medios de impugnación hasta la 1 de la madrugada, no me acuerdo qué hora puse esa lámina, de hoy. Hablamos desde 1996 se presentó el primer medio de impugnación que fue registrado hasta la fecha. ¿Y esto qué implica? ¿Que tenemos un tribunal metiche? No, que tenemos garantías. El tribunal anda ahí indagando, venga usted y presente su medio de impugnación. No, llegan solos. Y qué bueno, es lo mejor. O queremos 1946, León, Guanajuato, donde estuvo el ejército y hubo cerca de 20 muertos. Que terminen en la violencia o en las cámaras. Pues creo que a nadie le conviene eso. Y eso no se desea. Luego, esto es lo de los procesos. Los derechos electorales. Y esto ya nos va perfilando a una primera gran respuesta de la acción electoral. Los derechos político-electorales que comprenden, ya tienen el concepto porque tuvieron una exposición de derecho procesal electoral, pero me parece que tendríamos que empezar primero desde la sustancia. El otro es procedimiento, proceso, no, como ciencia, derecho procesal electoral, y como el concepto de derecho objetivo, sistema de normas jurídicas. Y aquí tenemos artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y nos establece todos los ciudadanos, bueno, ya tiene un lenguaje no inclusivo, bueno, ya hay que cambiarlo, ¿no? Pero pues yo transcribí, pues no puedo ponerme libremente a modificar esas cuestiones, ¿no? Toda la ciudadanía gozará sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, es decir, que no tenga carácter discriminatorio y sin restricciones indebidas. ¿Qué quiere decir? Que puede haber restricciones, pero tienen que ser debidas. ¿Y qué es lo debido? Lo que tiene un fin legítimo y democrático. Bueno. De los siguientes derechos: participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Participar. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Entonces, votar y ser votado, acceder a los cargos públicos y participar en la dirección de los asuntos públicos. Y entonces, vean ustedes que esos derechos, votar y ser votado, de acceder a los cargos públicos y participar, son los derechos, primero, ¿qué? Son derechos humanos y son derechos de carácter político. Tienes esos derechos, están reconocidos en el pacto y en la convención, en la Constitución. Artículo 1, artículo 35, 36, 37, 38, 41, etcétera. Tienes esos derechos. ¿Y la garantía de esos derechos cuál es? Que tengas medios de impugnación. No lo estamos viendo. Que exista un tribunal metiche que se meta en lo que no le interesa. No. Ese es tu mandato, esa es tu obligación, proteger esos derechos a través de un proceso. Oye, pero es que fíjate que la Ley General del Sistema nada más lo establece respecto de unas cosas y no de otras. O sea, bueno, a mí me tocó el caso Yucatán, creo que fue en el 2003, cuando yo estaba en el tribunal, porque fui proyectista. Entonces veía cuando decía ahí los brothers y sisters
de Yucatán. No, aquí, que vengan y que nos detengan. Decía la presidenta de la mesa directiva de la legislatura local, sí, que nos lleven arrestados, porque llegaron quienes habían participado en el proceso de designación de el órgano administrativo electoral y el tribunal electoral. Y dijeron, es que no estuvo bien ese proceso. Y no nos dejaron tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. Y entonces, el tribunal, yo me acuerdo que cuando llegó el asunto, llegó el magistrado Orozco, y como siempre, ¿no?, me turnaba el asunto. Velo, Juan. ¿Cómo lo ves? Entonces yo lo vi y dije, los incompetentes, ¿no? Entonces, todavía no estaba la disposición de la Ley General del Sistema de Medios. Y entonces, pues era de los primeros asuntos, 2003, estoy hablando de hace 19 años, cuando todavía los pterodáctilos hacían viajes interpolares. Y entonces llega, somos incompetentes, nada más faltó decir sumamente incompetentes, ¿no? Se va al quinto piso, allá en Carlos Tarmero, baja, regresa, se oye luego feo, que le entres, con que le entre, ¿no? Pues díganme por dónde, ya estoy, ¿cómo le voy a hacer para justificar? Y entonces empecé a ver, el artículo 99 dice que la máxima autoridad en materia electoral es el tribunal, que es un órgano especializado del Estado en esa materia, salvo la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad. Y viene la parte de la acción. Y las personas tienen derecho al acceso a la justicia. Y dice el artículo, ¿qué artículo es? Creo que es el 14. Dice, en los juicios del orden civil, la sentencia será conforme a la letra de la ley, su interpretación y, a falta de esta, los principios generales. Y entonces, pues ahí creativamente fui al Código Civil Federal y dice, la oscuridad o deficiencia de la ley no será pretexto para que el órgano jurisdiccional deje de resolver. Y luego, pues en mi creatividad me fui al Tribunal Federal, al Código Penal Federal, y dice, comete delito de obstrucción a la justicia el tribunal que deja de resolver un asunto pretextando insuficiencia o oscuridad de la ley. ¿No que no tronabas pistolita? Pues sí se podía. Y entonces empecé a ver otras disposiciones, Pacto Internacional y Convención Americana, recurso efectivo, y entonces sí, ¿cómo no? Sí se puede. Los tribunales están obligados a respetar el recurso efectivo, las posibilidades, a administrar justicia completa y nada de que obscuridad y deficiencia de la ley. ¿Cuál es el órgano que por antonomasia puede integrar la ley? Los tribunales. Es que no hay recurso, no, más bien no hay secretario. Ese era mi tema. Tache. Y luego me acordé de mis clases de administrativo y tenía un maestro, el doctor don Andrés Serra Rojas. Fue mi maestro, ¿no? Daba Negrete, Franco Guzmán, hombre, pues, las vacas sagradas de allá de la facultad. Y hubo otros que del otro lado, no eran muy buenos y todo, en fin. Y entonces decía don Andrés, los actos legislativos, hay dos formas de clasificar la actuación de la autoridad, un criterio formal y un criterio material. Desde el punto de vista formal,
todo lo que emite la legislatura local, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, desde el criterio material, todos sus actos son legislativos. Por ejemplo, la designación del presidente de la mesa directiva. Ese es un acto formalmente legislativo, pero materialmente es un acto legislativo, materialmente, es decir, atendiendo sus características intrínsecas. No, porque no es una ley general, abstracta, impersonal, coercible, etcétera. Cámara, qué bueno que fui a esa clase, que llegué temprano esa vez. Y entonces dije, por ejemplo, es un acto jurisdiccional formalmente la designación del secretario general de acuerdos que hace la sala superior del secretario general de acuerdos de la sala superior. Pero materialmente es un acto jurisdiccional, no, porque no está dirimiendo un conflicto entre personas, entre sujetos de derecho a través de un procedimiento. Ahí está la respuesta. Y entonces dije, para desmarcarme de la acción, formalmente es un acto, bueno, más bien no dije eso, le propuse a la magistratura, a mi jefe, el magistrado Orozco, y después la sala superior no las compró. Materialmente es un acto, el acto de designación por la legislatura del Estado de Yucatán de los consejeras y consejeros del Instituto Electoral del Estado y del Tribunal Electoral del Estado, se impugnaron todo, es un acto administrativo y se le complementó electoral. Y entonces eso justificó la competencia del tribunal y le entró el tribunal. Entonces seguramente el magistrado Orozco dijo, no, que no, Juan. Se propuso el proyecto y no las compraron. Pero en el fondo, ¿qué estaba haciendo el tribunal? ¿Qué iba a hacer el tribunal si le decíamos a la persona, usted no tiene derecho a acudir al tribunal? Estábamos desconociendo su derecho de accionar. O sea, no tengo instancia. Si tú no lo controlas, tribunal, ¿quién? Sonaba como a título de telenovela, ¿no? Ni tú ni nadie. ¿Por qué? Porque la Corte no le iba a entrar. ¿Qué iba a decir la Corte? Pues no es materia de su competencia. Yo conozco de leyes, y esto no es una ley, en materia electoral. Y en materia electoral es improcedente el amparo. Y también dice contra determinaciones de las legislaturas en materia de juicio político, declaración de procedencia. Recuerdan ustedes la ley de amparo, que creo que era el artículo 73, hoy me parece que es el 75, ya no me acuerdo. En fin. Y entonces, ¿a dónde iba a ir? ¿Qué iba a pasar si no reconocía la procedencia del medio la sala superior? ¿Dónde íbamos a terminar? Aquí, otra vez. Oye, tenemos Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le dices que no procede. Es que no está expresamente previsto en la ley. Ese es un recurso. ¿Qué implica lo expresamente? No, lo expreso nos da muchas salidas, porque quiere decir que implícitamente tú tienes derecho de accionar. Yo tengo competencia, soy la máxima autoridad. Si yo no lo resuelvo, entonces tengo que leer, tengo que aplicar, uno, o directamente la Constitución, o realizar una interpretación conforme. ¿Se acuerdan ustedes cuando las determinaciones del no ejercicio de la acción penal no estaban previstas expresamente en la ley de amparo? Hubo jueces que le empezaron a entrar, juezas y jueces.
Y yo dije, esa es una aplicación directa de la Constitución. ¿Cómo no se va a aplicar directamente? Además, yo leí en ese libro de Eduardo García de Enterría que hablaba de la interpretación directa, de la aplicación directa. O sea, eres una jueza o juez constitucional que protege la Constitución y el resto de las leyes fundamentales del Estado mexicano. Esta persona tiene derecho de acceso a la justicia, de accionar, de llegar y que toque la puerta de los tribunales y que se abra. Ah, que tengas la razón, ese es otro boleto. Pero tienes derecho a la administración de justicia. Tienes ese poder de instar. Y entonces las posibilidades del medio electoral van a depender de qué, de lo que entendamos por materia electoral. Son muy amplias. Digo, el tribunal no se metería a un juicio de arrendamiento, no se metería a muchas cosas, ¿no?, que claramente tienen otras jurisdicciones, porque hay un sistema de división del trabajo, hay competencias. Pero mientras que expresamente no esté reconocida la procedencia, eso no quiere decir que seas incompetente, porque tienes esa misión constitucional, como también el Senado de la República, la Cámara de Diputados, tiene esa misión constitucional, respetar la Constitución y los tratados internacionales. Y yo diría, no le crean a Juan Carlos. Duden de lo que se establece por la Sala Superior. Vayámonos a lo que se establecen los estándares internacionales. Por favor. Incluso con toda esta cuestión que usted nos dice, creo que aplicamos el 2.2 de la Convención Americana, que señala que el Poder Judicial, en este caso el Poder Legislativo, tiene que interpretar de acuerdo al prospecto de convencionalidad, un control de convencionalidad amplio, donde usted, bueno, en su proyecto que hizo lo bajó respecto a la convención, porque no estaba pues en la legislación reconocer esta cuestión, pero en un control de convencionalidad amplio y viable, porque debemos dar el recurso. Sí, y fíjense, esa resolución de 2003 fue mucho antes del caso Rosendo Radilla. Rosendo Radilla es del 2010. Pero ¿saben qué? El control difuso de constitucionalidad, el control concreto, el control concentrado y todo este rollo, no empezó con Rosendo Radilla. Empezó en la Sala Superior mucho antes. Mucho antes. Antes. Ya les hablé de un caso. Don René Juárez Cisneros, que en paz descanse, y don Félix Salgado Macedo. ¿De cuándo fue esa elección? Pues fue a principios de 2000, por ahí. Y se estaba aplicando eso. Ah, pero bueno, después vinieron otras cosas, ya les voy a platicar otras cosas, creo que fue por el 98, no me acuerdo. En fin. Y andábamos con ese tema en la Sala Superior del control de constitucionalidad y control de convencionalidad. No, hombre, y nos dábamos vuelo. Nosotros somos un tribunal constitucional, andábamos diciendo ahí, por la viña del Señor, alegremente en el tribunal, y nos la creíamos que éramos parte del control de constitucionalidad y convencionalidad, que éramos parte del control concentrado en el sistema americano, es decir, un órgano específico que realizaba control de constitucionalidad. Pensábamos que éramos un poco más que los tribunales ordinarios y que podríamos hacer eso. E inaplicábamos o desaplicábamos normas a través de sus actos de aplicación en una determinación administrativa o jurisdiccional y controlábamos la regularidad constitucional, un poco como en el amparo directo. Los tribunales de circuito desaplicaban desde entonces normas inconstitucionales
en sus sentencias. No hacían declaraciones generales, porque eso nada más es acción de inconstitucionalidad. Y entonces no los creíamos. Y decíamos, mientras que reconocemos que la materia electoral es en la parte sustantiva, en la parte orgánica y en la parte adjetiva, yo les sugiero que hagan estas clasificaciones y la metodología les va a dar más claridad. Parte sustantiva, el sujeto. La materia electoral que involucra, ya vimos, el derecho de votar, ser votado, el derecho de participar, el derecho de acceder, y hay otros derechos que también se han asociado a la materia electoral. El de asociación, libertad de expresión, reunión. Entonces no podemos entender un régimen democrático, por lo menos así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de votar y ser votado, si además no tienes derecho de asociación y de reunión y de expresión. También le entra, pero está relacionado. En la parte orgánica, ya vimos el caso Yucatán. ¿Y qué dijo el tribunal? Y se aceptó que la cuestión relativa a la estructura, a la designación de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales con competencia en la materia electoral también es materia electoral. Y ahí ustedes recordarán muchos casos de los que le ha entrado el tribunal, no solamente designación de autoridades, principio de paridad, violencia de género, presupuesto, etcétera. Muchísimas cosas. Porque es electoral también. Y el adjetivo, pues los procedimientos, los procesos, los procedimientos de registro de candidatura, los procedimientos de consulta popular, porque también hablábamos desde arriba el derecho de participar en los asuntos políticos. Y eso, recuerden ustedes, hay un concepto desde nuestro artículo 3 de la Constitución de democracia integral. Y de la democracia integral, la parte material o sustantiva, las condiciones. Digo, todavía no llegamos hasta allá nosotros, le han entrado los jueces de amparo, ¿no? El mínimo de satisfactores para vivir con las condiciones económicas, sociales y culturales del artículo 3, el régimen integral de democracia, no solamente como un procedimiento, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento en todos los órdenes de la persona. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. No sé si coincida, pero de todo esto que comenta de derechos humanos a nivel internacional y todo el sistema que existe en México, buscando esa ciudadanía integral, o sea, donde se gocen todos los derechos que acaba de mencionar, políticos, civiles y demás, sociales. Si bien es cierto, está la democracia ya representativa, ya existe, tenemos ahí. La democracia participativa va en crecimiento y es ahí donde quiero entrar si coincide o no usted, de que esa democracia participativa le falta esa parte la parte orgánica y la parte de adjetivo para efecto de lograr su máxima protección. Porque podríamos decir que el aspecto sustantivo desde el punto de vista normativo, como la Constitución y demás tratados y convenios internacionales, ya está. Pero aquí en México, a nivel nacional, estaríamos en el entendido que esa participación política está regulada, esa participación social civil está regulada, esa participación comunitaria que debe de haber, falta por regular, pero en su aspecto orgánico y en su aspecto adjetivo, que tengan esos mecanismos de protección para efecto de llegar a ser efectiva esa democracia participativa. No sé si coincidamos o estoy equivocado. Muchas gracias. Y es que coincido en esta parte, les decía, y me parece que vamos en la misma línea, el compañero y yo. Ya que menciona la orgánica.
que seguramente es la configuración de la estructura del Estado. Pues ahí podemos meter muchas cosas, los controles interorgánicos, intraorgánicos, sistema de división de poder, el sistema federal, a que mira que las personas puedan participar, etc. Y en la procedimental mencionaba la representativa y la participativa. Y entonces la representativa y participativa, representativa, acceso al cargo, participativa, toma de decisiones, consulta popular, plebiscito, ¿qué otra cosa? Transparencia y rendición de cuentas, efectivamente, derecho de petición, la popular iniciativa, referéndum, plebiscito, y pues yo en la representativa pues más bien colocaría ahí a la revocación de mandato, aunque hay quien lo coloca en participación, pero finalmente es un procedimiento. Y entonces no es que estés de metiche en todo, es que las personas tienen derechos y hay que protegerlos, porque si no, entonces ¿qué es? Pues es un régimen débil de garantías. Son derechos, pues como diría, ¿quién decía? La Constitución es el papel, creo que es la sal, ¿no? Decía, es el papel y donde establecen los factores reales de poder y la canción. Y entonces, no. Es lo que nos asegura una coexistencia pacífica y donde se respetan los derechos humanos es que no que tanto que se positivicen los derechos, sino que tengas instrumentos efectivos. Y yo les decía, es que a ver, ahora que está esta cuestión, ¿no? de que los niñez tienen muchos derechos, y entonces yo, antes de llamarle la atención a mis hijos, primero les leo sus derechos, te voy a llamar la atención, te quiero decir, Marián, Isabela, que tienes derecho a designar un abogado o abogado, que si no lo puedes pagar, yo te lo pago, pero que yo diga. Y además, como las dos son analfabetas, bueno, Isabel ahí la lleva, a sus 6 años ya está aprendiendo a leer, ahí la lleva, y hasta escribe Palmer o Script. Yo ni sé, ¿no? Cada vez que me pregunta, pues tengo que ver en internet cómo es la S y la U mayúscula y minúscula, y entonces ahí le ayudo en sus tareas. Antes a Fernanda, me acuerdo que cuando yo le hacía las tareas iba peor. Regresaba, yo creo que se daba cuenta la misma que había hecho, y entonces y te voy a pagar el abogado, y como son analfabetas tienen derecho a designar un intérprete y todo el caso. Igual. Y porque finalmente yo que las voy a reprender, yo que voy a ser también el juez, pues, papá, esto es una vacilada, ¿no? Pues ni vas a ser independiente, ni vas a ser imparcial, ni tienes una competencia preestablecida, ni me estás respetando mis garantías, el debido proceso, la posibilidad de accionar. En ese sentido se ve. Pues ese es el problema, ¿no? Pues, digo, a lo mejor yo vengo y les hablo, no, sí, las mujeres y la paridad y que accedan, y cuando es impar la composición del órgano legislativo y todo eso, yo no podía ir en la mañana a dar un curso donde sea y decir arriba las mujeres, y después ya cuando estoy resolviendo como magistrado, cuando todavía era hasta a principios de marzo de este año, magistrado en la Sala Regional de Toluca, tache. Es una composición no paritaria, pues van primero los hombres. Nos aventamos unos buenos tiros y pues es una cuestión que es congruencia, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no podría uno venir a decirles todo este rollo y después escribir otra cosa, o resolver en una sentencia y decir, no, pues es otra cuestión. Eso que son imposturas, ¿no? Dices una cosa y haces una cosa diversa. O tengo un problema lógico,
psiquiátrico, un mentiroso. Y eso no se vale cuando somos servidoras y servidores públicos. Tenemos que ser consistentes, congruentes. Bueno, entonces, seguimos. Y ya que tenemos claro todos estos aspectos y vemos, por ejemplo, les voy a leer esta disposición, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2. Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertad reconocidos en el presente pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo aun cuando la violación hubiera sido cometida por persona que actuaba en el ejercicio de funciones oficiales. La autoridad competente, judicial, administrativa, legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades de recurso judicial. Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Artículo 14. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Entonces yo no podría leer, bueno, tus derechos de carácter civil, arrendamiento, cuestiones mercantiles y todo. No, en oposición a penal, todo lo que no sea penal, es decir, determinación de un delito, responsabilidad, la sanción es civil. Y dentro de ese civil, ¿qué entra? Laboral, administrativo, agrario, electoral. Es por oposición. Entonces, o tienes ese derecho de acceso a la justicia a través de un debido procedimiento, con un recurso efectivo, o no lo tienes. No es, bueno, pues un tribunal, pues lo establecimos, es un tribunal por comisión, es post facto, y son pues, mis cuates, mis amigas, amigos, o no. O sea, no es un derecho incondicionado, no. Pues ahí establecele el recurso, y si se cumple o no la sentencia, ese es otro boleto. Si el órgano es imparcial o independiente, eso no nos interesa. ¿Y cómo vas a asegurar todo eso? Que tu derecho de acción no sea una ilusión, una quimera, uno de ¿a qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Pues tienes que establecer posibilidades y condiciones, garantías judiciales para que el derecho no sea una vacilada. ¿Cómo voy a asegurar la autonomía e independencia de un tribunal? Pues por el proceso de designación, por los requisitos, por la estabilidad, por la remuneración, por la posibilidad de que sus sentencias se ejecuten, de que pueda resolver, de que tenga autonomía técnica, normativa, orgánica. Y bueno, no me crean, de verdad, yo les invito a leer este documento. Está accesible en la red. Cuando yo lo vi, dije, ¿cómo? Me abrieron los ojos, siempre viví en la más supina ignorancia, como decía otro de mis maestros, don Ignacio Galindo Garfias. Esto me dio la luz y a partir de ese momento fui un sujeto de justicia y luz. Se llama Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. Sí, y le iba a decir eso, pero a mí junto con el libro, ¿no?
bájenlo de internet, es bien interesante, se los sugiero, así por filas, para que así más lo tengamos a la vista. Sí. Mire, también, por favor. Les va a ayudar muchísimo, es interesante, ¿por qué? Porque no solamente tiene las decisiones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, sino de relatores especiales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera. Y entonces son estándares internacionales. Inclusive hasta habla de cuestiones presupuestarias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Gracias. Los que están en el sistema de administración de justicia, 3. Juezas y jueces, tribunales, fiscalías y defensorías. Esa idea, pues a mí me aclaró muchas cosas y caray, yo pensé que nada más los sujetos estelares en el universo éramos los de los tribunales. Y ahora resulta que también tienen que ser autónomos e independientes las fiscalías y las defensorías. Y por eso los reclamos, no es que aquí hay cochupo, hay otra cosa, vemos algunas cuestiones, pues atendamos a estándares internacionales, ¿no? Y además de lo que nos ha dicho la Suprema Corte, la Sala Superior, tiene una cantidad impresionante de criterios en ese sentido, para que se respete tu derecho de accionar. Porque, insisto, si no, no va a ser un recurso efectivo. Porque ya estamos viendo, vean ustedes, les hablé de la cuestión sustantiva, orgánica y adjetiva. Otra vez, en el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia, a la administración de justicia, al recurso efectivo, o como le quieran llamar, también tenemos esto, sustantivos. Que la persona tenga el derecho, el poder, la facultad, como ya les dijeron en su exposición anterior, de accionar, les decía, de tocar la puerta. Dime sobre mis derechos, no los penales, los civiles, entendidos genéricamente, cuáles son mis alcances. Y también el derecho de defenderte. Entonces, sustantivo, corresponde la titularidad a favor de las personas para presentar un recurso efectivo o demanda o medio de impugnación, y correlativamente el derecho a defenderse en la sustanciación de cualquier acusación en materia penal o para la determinación u obligaciones de carácter civil, laboral, fiscal o de cualquier otra naturaleza jurídica, como se establece en la Convención Americana. Procesales, que tengas un debido proceso, que atañe al derecho de toda persona a ser oída públicamente con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable a través de un procedimiento sencillo y en condiciones de plena igualdad, en el cual se garantice que la autoridad competente cumpla la decisión en que se haya estimado procedente o fundado el recurso. Sencillo, igual, ese procedimiento, no es cualquier procedimiento, invéntale cualquier proceso y hay, para que no esté dando lata, no. Sencillo, accesible. Y recordemos, ¿no?, cómo nos dice el artículo 17, hay creo que es el tercero o cuarto párrafo, a ver si, aquí tengo mi constitución, por si todavía traigo mucho, hay unas cosas. El artículo 17. A ver si lo encuentro, sí, aquí voy en el quinto. Aquí está. Artículo 17. Mientras que está prohibida la autotutela,
el que cada quien se haga justicia por propia mano, salvo la legítima defensa, algunos casos que están reglados, excepcionales. Digo, el derecho no puede ir contra la propia naturaleza. ¿Qué quiere decir? Si me prohíbes que yo me haga justicia por propia mano, luego, ¿qué sigue? Pues que establezcas los mecanismos para que yo pueda ejercer mis derechos, se respeten. Y entonces, dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle los plazos y términos que fijen las leyes, empleando sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Y esto, todo esto lo tenemos que leer así, con esos artículos que les decía del pacto y de la convención en relación con la Constitución. Digo, ya, no, pero es que la supremacía constitucional y todo, no, todos vienen por lo mismo. Finalmente, si hay progresividad y existe una norma que protege de mejor manera o en una forma más amplia, pues esa es la que vas a aplicar. No, pero es que estás vulnerando, tirando del nicho sagrado a la Constitución y te va a castigar Diosito. Pues no es así. Porque la misma Constitución dice pro persona, progresividad. Y es la norma que mejor protege ese derecho. Las posibilidades de su ejercicio son más amplias y las restricciones tienen que ser una interpretación estricta. Es un principio elemental del derecho. Y así va. Bueno, como ya se acabó el tiempo, si ustedes no disponen otra cosa, aquí le vamos a parar. Nos detenemos y les ofrezco que la próxima sesión empezamos ya a entrar en materia, lo que es acción. Para mí resultaba fundamental esta parte, que aquí no nos mandamos solos. Hay obligaciones del Estado mexicano en términos de los pactos y tratados que se suscriben y por eso debemos conducirnos de esta manera. Muchas gracias.